por la presentación y muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. Y nada, hoy vamos a hablaros un poquito de esta disciplina tan interesante que es la etnobotánica, siempre con la ayuda inestimable de Sere. Y ya veréis, un giro, ¿no? Un giro de tuerca, otra vuelta de tuerca que le va a dar a través de la tradición oral también. La etnobotánica es muchas cosas. Normalmente cuando te la definen, ¿vale? Te dicen que es una disciplina que estudia cómo las plantas se utilizan en las comunidades humanas. Y esto a mí me parece muy triste, ¿vale? O sea, hablaríamos de por qué tenemos esta planta aquí a nivel decorativo, ¿no? A nivel ornamental, o por qué usábamos brezo para hacer escobas, o por qué usamos nogal o usamos, yo qué sé, cedro para hacer una mesa de escritorio, ¿no? Esto es etnobotánica. También lo es el hecho de tomarte una infusión de determinadas plantas, como las que veremos después, para solucionarte un problema de salud. También lo es el usar ciertas bayas para elaborar una mermelada. También lo es el decir que eres como un alcornoque, ¿no? O sea, todo. A nivel cultural, las plantas lo son absolutamente todo. Las plantas definen nuestra existencia. Y por eso yo creo que la etnobotánica, más que una disciplina que habla de los usos, porque utilizar es algo bastante triste y bastante frío, nosotros nos relacionamos. Y lo que hace la etnobotánica es explorar las relaciones que establecemos entre plantas y personas. Y personas, planta, ¿vale? O sea, al final, porque hay personas, planta, que son más personas que las personas humanas. Así que, y también lo son los animales, ¿no? Al fin y al cabo, la etnobotánica nos dará muchísimo, nos da muchísimo y nos seguirá dando para siempre. La etnobotánica nos habla de este pequeño nexo explícito y también implícito que trabamos cada día con el mundo vegetal. Y creedme que está en todas partes. Hemos decidido centrarnos un poquito en el mundo, los ámbitos de la medicina y la magia, porque son bastante intercambiables, porque hay interlocutores, porque hay fuerzas que no somos capaces de ver, porque es lo intangible y lo inefable actuando entre paciente o operador de la magia, el practicante, y lo sagrado. Y evidentemente pensábamos que esto era lo necesario tratarlo hoy aquí, ¿no? en este espacio. Empezaré pues leyendo, siempre haciendo referencia a las personas que han dicho las cosas mejores que nosotros mismos, porque hay que citar siempre a las fuentes, con un antropólogo como es Wade Davis. Yo no sé si habéis visto jamás una película que se llama La serpiente y el arco iris, dirigida por Wes Craven, es muy intrigante. Wade Davis era un antropólogo y lo que se convirtió en especialista en etnobotánica, que se fue a estudiar la droga zombie. Y de ahí salió la famosa novela, que es una novela pero al mismo tiempo es un poco realidad, La serpiente y el arco iris. Pero Wade Davis es conocido por otras cosas mucho más interesantes, aparte de esta, que está muy bien. Y por cierto, no os perdáis la película. Tiene un libro llamado Shadows in the Sun y habla, y siempre ha sido ha reivindicado muchísimo, ¿no? El papel que tiene el folclore, la tradición oral y la tradición popular, en el recuperar y el conservar esos nexos y esas relaciones entre el mundo vegetal y lo humano. Voy a leer porque lo dice muy bien. La sensibilidad por la naturaleza no es un atributo innato de los pueblos indígenas. Es una consecuencia adaptativa que ha dado lugar al desarrollo de habilidades perceptivas altamente especializadas. Pero estas surgen de una visión integral de la naturaleza y el universo que el hombre y la mujer son percibidos como elementos indisociablemente vinculados al conjunto. Es muy diferente cuando el ser humano se aparta, cuando amenaza los bosques y nuestro mundo con devastación. Quizás el mayor legado de los pueblos indígenas sea su contribución al diálogo entre estas dos visiones del mundo, de modo que el folclore pueda templar y guiar los inevitables procesos de desarrollo que hoy en día se suceden en gran parte de la Tierra. Bueno, lo que está haciendo aquí este señor Wade Davis es reivindicar el hecho de que no solo el legado del nexo y la comunión con la naturaleza es algo propio y solo un vestigio que queda en los pueblos indígenas, sino que es algo que todos somos partícipes, ¿no? Y que en el folclore queda ese anzuelo del que tirar, ese hilo del que tirar para seguir en ese laberinto.
Yo creo que el folclore, la tradición popular, las creencias, los ritos, las prácticas, los saberes perdidos, ignorados y sobre todo los inútiles, los saberes que son muy poco útiles, como los que seguramente trataremos hoy, son los más interesantes, porque esos son los que realmente llenan nuestra naturaleza. En un mundo de utilitarismo extremo, ya os digo, solo interesan las plantas a nivel de lo que nos puedan aportar, de lo que nos puedan solucionar. Las creencias y los ritos y las cosas más simples son las más interesantes, porque esas son las que refuerzan estas relaciones tácitas y tan necesarias, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la primera de las plantas. Una que creo que es seguramente la más necesaria y creo que es un perfecto símbolo de todo lo que nos han contado nuestras abuelas, el tomillo. El tomillo es una planta muy familiar. Creo que todo el mundo sabrá o habrá tomado alguna infusión de tomillo o le habrán dicho que el tomillo va bien para algo, ¿no? De nuevo, ese utilitarismo que queda como una rémora ahí. El tomillo sirve para. El tomillo no sirve para porque yo tampoco sirvo para nada. El tomillo hace cosas, ¿no? Hace cosas. Esto como los españoles. Lo que pasa es que el tomillo es valorado, ¿no? Evidentemente por unos principios activos. Es muy buen antibacteriano, antiviral. Sirve, ¿no? Te decían que sirve para todo. Si tienes un dolor de garganta, toma tomillo. Si tienes dolor de estómago, tomillo. Si tienes conjuntivitis, tomillo. Todo. Tomillo para todo. En realidad es la única planta que necesitarías absolutamente para sobrevivir en cualquier caso, que sepáis que está el tomillo. Pensad que uno de los primeros, ahora me voy un poco de madre, pero esto es lo que va a pasar. Bienvenidos a la etnobotánica. Uno de los primeros tratados sobre la peste los escribió un señor de Lleida que se llamaba Jaume d'Agramunt. Es un tratado que se llama Tratado sobre la preservación contra la pestilencia. Lo escribió en 1300, a finales del 49, cuando llegó la peste a Lleida, y murió de peste el año siguiente. Bueno, o sea, no salió bien, pero lo intentó, ¿vale? O sea, por favor, aplaudamos su genio dentro de lo intentó, ¿vale? El tío. Y hace mucha gracia, es muy gracioso cuando lo estás leyendo, porque él tiene un manual para ricos y otro para pobres. El para ricos es muy interesante porque una solución contra la peste es obtener agua de rosas, incienso del Líbano, mirra, madera de aloes, ámbar gris, yo qué sé, hasta de unicornio, lo que necesites, ¿no? Para los pobres, tomillo. Solo tomillo. Incienso. Alguien aquí se lo está llevando muerto, pero claramente, ¿no? Está diciendo, yo me voy a liar con los apotecarios, ¿vale? Y me van a ir dando, porque evidentemente estas recetas eran muy, muy costosas, ¿eh? Y realmente era tener todas las cantidades, ya veréis, luego hablaremos de los humores, ¿no? De plantas que contrarrestaran esos humores malignos a través de los cuales se transmitía la peste, pues era muy necesario. Pero para los pobres era el tomillo. El tomillo era todo. Con el tomillo te lavabas la ropa, porque el tomillo crece como un pequeño estropajo. De hecho, dicen que de ahí viene su nombre, timus. Podría venir del griego timos, que significa arrastrarse, reptar, porque crece muy cerca de las rocas y de una forma así como muy rastrera. Lo arrancaban todo entero y se limpiaban las ropas como si fueran un nanas, o si no, cuando habría muerto una persona, se lavaban las paredes que estaban, ¿no?, cubiertas de cal, se lavaban con agua y con tomillo. El tomillo se quemaba para obtener perfumes, de ahí la palabra perfume. De hecho, perfumum es una expresión en latín que significa a través del humo. Así que los primeros perfumes y los primeros aromas se transmitían a través de la combustión, como incienso, ¿no? El tomillo lo es todo. El tomillo es el coraje, el tomillo es la pureza, el tomillo es lo más necesario, es un aliado para el corazón. Aparte de esto, a nivel mágico, ya os digo, como el tomillo es coraje, las personas que tienen el corazón un poco triste son lo que deberíamos tomar, así que yo me imagino que de aquí el 99,9% vais a estar tomando tomillo a partir de mañana de forma compulsiva, que sepáis que no hay una sobredosis, no hay ninguna dosis peligrosa de tomillos, podéis poner el tomillo hasta donde queráis, no pasa nada, no va a pasar nada. Con otras cosas podemos hablar de ello, pero de momento no se ha descubierto una dosis letal de tomillo, hoy por hoy. Pero esta es la gracia, ¿no? Hay plantas que ensanchan el corazón.
hay plantas que ensanchan el alma, hay plantas que alimentan el espíritu, no únicamente el estómago, ¿no? Y nos hacen sentir un poco más cálidos. Así que ahora, a ver qué nos puede contar Sere cuando deje de reírse. Estoy bien. ¿No te has quedado a gusto? Sí. Si viene Pirineos, pues hay que dejar que me explaye, por favor. se explaye y saque el odio botánico que lleva dentro. ¿Tú estás bien? Todo bien. Entonces todo bien. Bueno, la parte de las plantas, aparte de lo que decía antes, ¿no? La etnobotánica también tiene un componente simbólico muy potente. Nos relacionamos con símbolos a diario, todos son símbolos, todo lo que se reduce, tú tienes un mito o una leyenda y necesitas entender los símbolos, necesitas entender de qué estás hablando. Hay veces que pasan cosas y la gente no se entera porque no está pillando. Pues es un poco lo que pasa con los símbolos, es un poco Shelton, ¿no? Esta gente que hace, ¿sabes? Por encima, por debajo, por encima, pero por al lado. Pues el tema de las plantas, a mí me gusta encontrarlas en canciones. Pues cada uno tiene sus filias, sus fobias, ella es hater de los utilitarismos, yo odio en general, no tengo especialización, soy una persona generalista, pero sí que me gusta hacer una cosa que ahora no se hace, que es escuchar la letra de las canciones, sorpresa. ¿Qué es lo que encontramos cuando nos ponemos a buscar canciones relacionadas con plantas? Que sí que están asociadas a sus digamos, capacidades, a sus propiedades, pero están muy asociadas a ese símbolo para mandar un mensaje a la gente que lo escucha de forma que entre. Un poco Mary Poppins, ¿no? En plan, con un poco de azúcar, esa píldora que os dan se enterará mejor. Yo cuando era joven, esto hace mucho tiempo, cuando era muy joven, yo iba por la calle y vi una mendiga y la peña está diciendo, perdón, eso ya lo sé. Ella es la normal, ¿vale? También me gustaría dejarlo claro. Y entonces una señora mendiga me agarró de un brazo y me dijo, niña, agárrate las bragas, que la vida es muy difícil. Y entonces yo dije, toma píldorazo de sabiduría, ¿verdad? Pues esto antes se hacía de otra forma, que era con canciones. Y muy finamente. Y con canciones muy monas. Y a mí bueno, habéis oído la de Scarborough Fair, típica, que es, o sea, que decís, el baja bragas del medievo, que decir, no, y tú, ay, que me gusta el bardo. Pues allí obviamente se menciona el tomillo, pero hay una canción que no es tan conocida, que es del siglo XIX. Bueno, el origen es de una saga de canciones, que eran 5 canciones, es de una balada escocesa llamada The Gardener, que es el jardinero, que eso de te estás metiendo en un jardín no es gratis, esa expresión, ¿no? También, a ver los refranes. Y hay una canción que se llama Let No Man Steal Your Time, he puesto la letra aquí, la podéis ir leyendo mientras. La tonadilla es como muy mona, es muy encantadora, no sé si alguien la conoce de aquí. He visto media cabeza moverse, una cabeza entera. Pues, claro, es que es una canción que no es... Cuando ya la oyes dices, pues sí, ¿no? Y es muy dulce, pero es muy bestia, que es lo que me gusta a mí. Yo soy bestia, y esto es dulce bestia. Y esta parte, la primera parte, bueno, voy a cantar un poquito, tampoco nos flipemos, que también es viernes, pero viene a decir, come on you fair and tender cares that flourish in your prime. Beware, keep your cotton fair. Dice como muy mona, ¿verdad? Y te está diciendo, niña, cierra las piernas. O sea, esta primera estrofa, viene una señora encantadora y te viene a decir, Mari Carmen, ¿sabes? Métete el dobladillo. Y luego esta parte, cuando dice... let no man steal your time, let no man steal your time. Que no te roben el tomillo. ¿Qué está diciendo aquí? Aparte de lo obvio que es el tomillo. Pues el tomillo era un símbolo, el símbolo de la pureza, el símbolo de la virginidad, el símbolo del recato. Aparte de todas las propiedades que ha dicho ella, que sirve para todo, ese tomillo que representa la virginidad y representa también un poco hacerte valer y reservarte para cuando realmente sea la ocasión. Aquí hay otra parte que, si ves más abajo en la letra, no la voy a cantar entera porque es lo mismo todo el rato, parece todo muy inocente, pero te están diciendo what the fuck. Hay una parte, o sea, no es un resumen, cuando dice la parte he'll spread all over with rue, él va a echar ruda por encima. La ruda es, para la gente que no lo conozca, pues simboliza el arrepentimiento. ¿Pero por qué simboliza el arrepentimiento? Por sus propiedades, porque la ruda, las propiedades principales, o sea, para lo que más se usaba en aquella época, tienen muchas, ¿no?
aparte de pues para protegerte de males de ojo, etcétera, etcétera, eran propiedades abortivas. Entonces, al tener esas propiedades abortivas, lo que se está diciendo aquí es, niña, recoge el tomillo, sabes que luego va a salir la ruda, ¿eh? Lo estamos pillando, amigas. Y entonces, estas canciones tan bonitas, estas preciosidades que se cantaban en la época, bueno, hay canciones mucho más antiguas, ahora está bastante de moda, porque salió una serie de Netflix, por lo visto, y la familia, mira tu canción, y yo, bueno, mi canción tampoco flipemos, ¿sabes? Amigos. Pero la parte en la que se contrapone esto también juega mucho con las fechas. Por ejemplo, en el Reino Unido en concreto, que es de donde es esta canción, el tomillo florece en junio y julio. Y cuando el tomillo muere, nace la ruda. Entonces, hay esta concatenación de tiempos de cosecha, de tiempos de madurar, de florecer, etcétera, que también están complementarios. Y es una canción, como veis, que es muy breve, es muy pequeñita, pero ya primero te está diciendo las propiedades de cada planta y luego ya te está diciendo, a través de esos símbolos, cómo debes recordar y debes crear esa alianza, que luego ella hablará, ¿no? de las alianzas, en vez del utilitarismo, alianzas, cómo a través de esas plantas tienes esta alianza con lo que te rodea, con tu entorno, con la naturaleza y con toda la sociedad en la que quieras o no formas parte. Y esos pequeños consejos se van asimilando también porque además al estar el tomillo tan presente, eso hace también ese momento de mnemotecnia de ver el tomillo y tener la canción y decir, bueno, voy a tener cuidado. Entonces, esta parte de la música, de la tradición oral, porque también antes ella decía lo de, no, están los tratamientos para ricos y los tratamientos para pobres. Esto ha pasado con la cultura siempre. Está la cultura accesible para los ricos, o de cuando los magos eran los pijos de, hola, buenas tardes, que tenían acceso a unas posiciones, a unos libros, a unos conocimientos, y luego están los pobres que se tienen que enterar la mayoría a través de la cultura oral, que ahora todo el mundo escribe, todo el mundo lee, en su mayoría, aplastante, pero antes todo se tenía que transmitir de forma oral porque no había forma de llegar a estos conocimientos. Y dependiendo de cómo lo transmitieras, te podría caer un castigo o no. Entonces, a mí me gusta la transformación que hay de coger algo que quieres aconsejar y unos conocimientos que quieres expandir y hacer que sea algo bonito como una canción, que luego va a perdurar en el tiempo, porque hay canciones obviamente más antiguas, ¿no? Pero esta que es la que a mí me gusta más para el tomillo, es una forma de relacionarte en la que además cuando tú cantas estás ensalzando algo, tú le estás cantando a estas plantas al final. Tú le estás cantando a estas entidades vegetales, le estás estableciendo un tipo de relación que en magia los rituales y los cánticos tienen un poder, es el poder de la palabra, es el poder del hechizo, es el poder de una palabra que tú empleas específicamente y una métrica y una forma de enunciarlo para que esto además se quede flotando en este subconsciente, que pase el sensor mental y que se quede operando a otro nivel. Entonces todo lo que son canciones, tonadillas, repeticiones, rimas, todo lo que es el trabajo con la palabra y el trabajo con esos conocimientos que son pequeñas cápsulas, ¿no? Son como las matrioscas, es una canción, sí, pero tiene una estructura, pero ¿por qué tiene esta estructura? ¿Pero por qué tiene estas palabras? ¿Pero por qué tiene este orden? ¿Pero por qué habla primero de esta planta y luego de la otra? Que luego dice, señora, déjeme disfrutar de la canción, ya, yo tengo mis problemitas también, ¿qué pasa? ¿Que solo los de Pirineos podéis? Pues yo también tengo problemas, ¿sabes? Entonces, en este caso yo lo que recomiendo es, si queréis trabajar con plantas, aparte de enteraros de las propiedades, aparte de enteraros de los usos, que vayáis al simbolismo sobre todo de vuestra región, ¿no? Del territorio en el que estáis. Lo que decía ya, todas las abuelas, tomillo, nena, tomillo y romero también, porque había como era el refrán ese, para el cuerpo entero se hizo el romero, ¿no? Que también es digestivo, te ayuda con la circulación, o sea, es todo. Entonces, cuando hice ya esta vuelta de tuercas, porque a mí me gusta encontrar las propiedades, pero también la simbología y todo lo que tiene que ver con la transmisión de otra forma que no sea comprarme el Dioscórides, ¿sabes? Que quieras que no, es una edición un poco chunga. Sí. Piensa que, bueno, esto, no, dale caña. Sí, sin duda. A veces el símbolo, hay un punto, y ahora lo enlazaré, ya ves qué bien traído me lo hago, se come a la misma planta.
Yo creo que con la cardincha es uno de los casos más claros. La cardincha, la carlina o Ebusquiloré, la flor del sol, creo que se ha comido la C arriba, pero es cardincha. Es una planta que seguramente reconoceréis porque la clavan, ¿no?, en las puertas de las casas de las zonas de montaña. En todo el Pirineo está lleno de esto, ¿no? Y hay un punto en el que es muy curiosa la historia de la cardincha porque el símbolo propio se ha comido todo el legado vegetal de la propia planta. Todas las aplicaciones prácticas han desaparecido en pos del símbolo. Y esto es cuando se da la vuelta, ¿sabes? Que al final la cosa se acaba dando la vuelta. Mientras que en el tomillo lo hemos conservado a través del símbolo de la canción, temas de simbolismo. Hay libros de simbología botánica victoriana, hay montones de tratados de esto, ¿no? Porque aparte, según qué flor le regalabas a una persona, estabas intentando decirle una cosa u otra, ¿no? Por eso a las señoras mayores no les gusta que les regales crisantemos, dicen que me he muerto, ¿qué pasa?, ¿no? Entonces, suele pasar. La cardincha, pues, da un poco la vuelta. Para quien no la conozca, la cardincha es una planta de la familia de las alcachofas y de los cardos, ¿vale? Lo que pasa es que no tiene tallo, crece a ras de suelo y crece como un sol. Entonces ella tiene una roseta basal que se llama, con unas hojas con púas, muy difícil de recoger, y crece en las laderas soleadas de la montaña, solo en las partes de sol y en alta montaña. Así que cuando el sol toca, ¿no?, el suelo de la montaña, salen los pequeños soles. Esto hay un poco un intento de explicación. Pensad que al fin y al cabo, pues en la etimología encontraremos gran parte de los enigmas solucionados, ¿no? Hay una teoría etimológica que dice que Carlina, el nombre científico de la cardincha, le viene porque Carlomagno, el emperador Carlomagno, usaba la raíz de la cardincha para curar las pestes, las gripes o las enfermedades infecciosas, que entonces se llamaban pestes en general, no era la peste negra porque aún no se había descubierto, ¿no?, a sus legiones. ¿Y cómo lo hacía? Él hacía una decocción de la raíz, ¿vale? Ponían las raíces en unos grandes calderos, las raíces de la cardincha, como de cualquier cardo o alcachofa, porque son diuréticas, ¿vale? Al fin y al cabo es para eso. Y eso lo que hacía era purgar un poquito, ¿no?, y echar cualquier bacteria o germen que tuvieran los soldados, y ahorrarse quizás, bueno, un dolor de cabeza de más, ¿no? Y sobre todo con enfermedades infecciosas, la diuresis, el eliminar toxinas, es muy necesario. Bueno, lo mismo pasa en la dieta de alcachofa, todos lo conocéis, pues sería una versión silvestre y un poco multiplicada, ¿no?, por 1000, porque la cardincha cuando la cortas sale un montón de látex, de leche, y eso sería lo que se usaría sobre todo. Pensad que en épocas de hambruna, me decía la gente mayor de donde vivo, del Pirineo de Lleida, que la gente cuando está cerrada la flor de la cardincha, de la carlina, la cortaban y se la comían y decían que era la cosa más dulce que habías probado jamás. Y yo la verdad la probé y digo, pues yo, un bollicao es más dulce, te voy a contar, ¿sabes? No pasa nada. Pero, oye, que el dulce también es cultural, que sepáis que el sabor es cultural, o sea, que las formas en que nos relacionamos con los sabores también cambian con los siglos y con la cultura, ¿no? ¿Qué pasa? De la cardincha, este uso se ha perdido. Y yo, es un caso verídico, yo voy por los pueblos preguntándole a la gente, ¿y esto por qué lo tienes aquí puesto? Y te dicen, bueno, porque siempre se ha puesto. Y te ponen una cara de, ¿pero qué estás preguntándome? ¿Sabes? O sea, que vienes a cuestionarme a mí un legado de antediluviano. Y no es verdad, no es antediluviano, pero cuando pasan 50 años nadie se acuerda del origen, ¿no? Esto pasa siempre. Y entonces, claro, yo les cuento la explicación, ¿no?, del nombre, y dicen, yo nunca he usado esto a nivel medicinal. Y le preguntas, ¿y cómo lo usas? Y te dicen, yo lo uso como barómetro. Esta planta, cuando hay humedad, se cierran las brácteas, lo que parecen los pétalos, se cierra, y cuando hace buen tiempo y el clima es seco, se abre. Entonces la gente, como el calendario, no sé si lo tenéis aquí, del fraile, que va señalando el tipo de tiempo que hace y va cambiando dependiendo de la humedad, porque hay un trozo de tripa, ¿no?, que se va extendiendo y ensanchando, ¿no? Eso es lo que hace la cardincha. Ella tiene una memoria genética, y cuando llueve, para proteger las semillas, que son estos pelitos donde está la abeja polinizando, ¿vale?, ella se cierra cuando llueve y entonces se abre cuando el clima es bueno, ¿vale?
La tienes que cortar cuando está abierta, porque si la cortas cuando está cerrada nunca se va a abrir del todo. Esto es una cosa que sepáis que esto es la teoría inicial y se suele cumplir. Y la ponen, eso, en las puertas. Pero claro, y tú le dices, ¿y por ninguna utilidad más? Y dice, no, y se callan. Y miran hacia los lados y... Bueno, hablemos de otra cosa, ¿vale? Y entonces tú haces como que no, sigues hablando de... Oh, qué pimientos más bonitos, no sé qué, ¿cuándo plantas los ajos? No sé cuánto. Y me has dicho que la cardincha esa la tienes aquí por lo de los barómetros, ¿no? Y dice, bueno, sí, por las brujas. Y se enfadan ya y dices, ya está, ya ha tocado hueso. Ya. Ahora cuéntame un poco más de esto de las brujas. Lo que pasa es que el símbolo último, que es el mágico, y es el más complejo de expresar o de verbalizar, es el que más cosa nos da hablar de ello, ¿vale? Porque nos hacemos como prejuicio hacia nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pensarán de mí si yo digo que esto lo cuelgo por las brujas? Pensarán que soy un ignorante y que me creo cualquier cosa. Pero es que esto siempre se ha hecho así. Y entonces dentro de nosotros se establece como un diálogo entre lo que es la tradición popular y lo que es el folclore y lo que tú eres receptáculo, ¿no? De lo que tú eres receptáculo, como es la tradición de tu familia y el legado del territorio. Y tienes que colgar la cardincha para las brujas. Y tienes que mirar a la gente como, es lo que hay, ¿qué voy a hacerles? Si es que yo no quiero que metan las brujas en mi casa, ¿no? Normal. Entonces el uso práctico, simbólico, siempre se mezcla con el uso simbólico mágico. Y pensad una cosa, que en muchos lugares del Pirineo, por no decir en todos, las brujas son las que traen las tormentas. Y por lo tanto ese nexo climático es muy explícito. Y las brujas son las que traen las enfermedades infecciosas. Entendamos brujas no como personas ni curanderas, esto no lo vamos a hablar hoy aquí, no es un melón que vayamos a abrir hoy, sino como entidades que portan la oposición, la muerte, la noche, las enfermedades, etc. ¿Vale? Entonces, si la bruja trae todo esto, tendremos que ahuyentarla de alguna forma. Qué bien que justamente la cardincha se parezca a un sol y pueda contrarrestar todo aquello que viene de noche, cuñita, metida ahí, ¿no? Puesta ahí sin querer, ¿no? Todo aquello que puede venir de noche y que por lo tanto nos hace vulnerables a lo intangible. Por eso, en muchos lugares del Pirineo, sobre todo el Pirineo Vasco, que es donde esa tradición mágica es mucho más evidente, la cardincha se llama Eguzki-Lore, la flor del sol, y cuando se ponen las puertas es porque se cree que cuando las brujas llegan de noche tienen que contar los pelitos que hay dentro de la cardincha, en la parte central, y se les pasa la noche contando y no paran de descontarse y se les hace de día y tienen que marchar. Esta misma lógica se obedece con las legumbres. Si habéis visto jamás una película que se llama Rementari, ¿no? También sobre la tradición vasca, a los demonios se les tiran garbanzos y los tienen que contar. Y en el folclore alemán de los Alpes, la gente pone una rama de enebro en la puerta y las brujas tienen que contar las acículas, las agujas del enebro, que son muchísimas, y les pasa lo mismo. Porque los entes, espíritus, ¿no? Intangibles, tienen una compulsión que es contar. Cuéntanos por qué. ¿Qué les pasa? ¿Que trabajan en la hacienda? ¿Qué pasa con esta gente? Como psicóloga de entidades. Me gustaría aclarar. ¿What? Bueno, os voy a contar una cosa muy bonita que viene a colación de cómo le reventé la vida a un señor. Pues os cuento. Todo tiene que ver como bruja. Pues bueno, hablábamos de que en ciertas zonas hacen cosas como mucho, o sea, como las tienen muy interiorizadas, pero no se paran a pensarlo, ¿no? Esto ha pasado con esta canción, que en 2024 va a salir una versión de esta canción cantada por mí, que me pidió un chaval vasco. En plan, Oli, clip the word, ¿me versionas esto? Yo, adelante, amigo. Esto es del cancionero de Azkue, del año 1922. Creo que está solo en castellano, o sea, en euskera, y os estáis quedando igual, salvo que haya aquí algún gorka suelto. Pero, gorkas locos en tu zona. Pero básicamente la letra viene a ser: oh, pello, pello, estoy adormecida, ¿puedo irme a la cama? Sigue hilando. Entonces todo el final de la estrofa, todos los principios de estrofa es: me puedo ir a la cama, ya he terminado de hacer esto, me puedo ir. Y todos los finales de estrofa dicen: sigue hilando, después de que hiles podrás descansar.
ordena el hilo bien. Después de que ordenes el hilo, podrás descansar. Enmadeja el hilo. Cuando termines de enmadejar el hilo, lo podrás dejar. Ahora vas a coser. Ahora el hilo que has estado haciendo lo vas a usar para coser. Y luego, oye, ya puedo dormirme. Es infinita. Esta canción es larguísima. No sé si alguien la conoce, pero son como 8 minutazos. O sea, es que ni los Maiden, ¿sabes? Tiene una... O sea, es muy sostenido, muy harto, con zanfona, que es la eléctrica de la época, ¿sabes? Y entonces ahí, y tú ahí, o por los sitios y por apis y un jabalí. Acaba súper hipnotizado. Un saludo a los millennials que lo han pillado. El caso es que entras tú mismo en un trance chunguísimo, porque además cuando la cantas, esto está pensado también para que lo cantes de forma tan seguida que se te acabe yendo la pelota. Que esa es otra, que no voy a abrir ese melón tampoco, de cánticos que sirven para hasta luego Mari Carmen, porque no hemos venido a esto, pero podríamos. Y esta canción es infinita, infinita, y tiene siempre un oficio asociado, una tarea asociada a ese oficio y un oficio que nunca se acaba, porque el final de la canción, que es dentro de 15 páginas, es, ¿puedo irme ya a la cama? Bueno, se ha hecho de día, mañana ya te acostarás. Entonces es este bucle infinito en el que hay una entidad que nunca termina su cometido y entonces nunca puede descansar y entonces nunca puede ejercer su poder sobre el resto, ¿no? ¿Qué es lo bonito de aquí? Como bonito de ver este temazo. ¿Qué es lo bonito de aquí también? Pues que el pobre señor vasco, cuando le dije, no será una bruja que no puede terminar porque claro, lo es así, y el otro, ¿pero la vas a cantar o no? O sea, quiero decir, todo muy bonito. Y yo, pero esta canción, quiero decir, tú no ves como bruja, es que nos están entreteniendo, ¿sabes? Y que además está hecho de tal forma que si tú la cantas seguida, como tiene que ser, con el tiempo que es, de verdad que se os va la pelota. O sea, empiezas aquí, Dios mío, que me va a dar la solingüana a mí, ¿sabes? Y además, bueno, Israel Espino, que somos amigas, fans, le fregamos la casa si hace falta, siempre tiene esta pregunta de la entidad, como es entidad, ¿tiene una función? ¿O como tiene esa función, es una entidad? O sea, esta pregunta, que parece lo típico cuñadesco, esto estoy haciendo porque, ¿sabes? Cuanto más, menos más. Esto que está pasando. Un saludazo a las pilas. Entonces, cuando está hilando, ¿es una hilandera? ¿O es una entidad a la que están entreteniendo como una hilandera? Y cuando está hilando, está marcándose. ¿Y con qué está hilando? Porque, claro, luego ya las pájaras mentales de que está hilando con sorpresa. ¿Con qué está hilando? Con pelo. Pues o con hilo dorado. O con hilo dorado, con pelo, o puede... O las almas. O las almas de los muertos, o sea, puede haber 2.000 millones de cosas, pero estas tareas repetitivas que nunca terminan y que cuando terminan es solo para volver a empezar, están muy asociadas al tema de entretener entidades, ¿sabes? Entretener entidades. Y por eso también el Euskilore tiene tanta importancia, que luego no te lo saben decir muchos, porque yo voy mucho a País Vasco, me paso la vida allí metida, y digo, ¿por qué entretiene esto a las brujas? Ah, no, porque se les pidió a una de las diosas que nos diera protección, entonces hicieron la luna, hicieron el sol, y dijeron, bueno, yo quiero algo más personal, así como para mi casa, pues toma el Euskilore. Yo ya, pero ¿por qué el Euskilore? Entonces, bueno, pues porque es el Euskilore, ¿sabes? Porque siempre se ha hecho así. Copón, ¿sabes? Y yo, bueno, pues nada está, que me quedo sin chuleta. Entonces ya no preguntas más y tú sigues a lo tuyo. Entonces, esto que está pasando quiere decir, es posible que os encontréis canciones que ni siquiera los autóctonos le hayan dado una vueltecita. Y a lo mejor si me pongo a buscar, y si supiera euskera, encontraría un tratado del siglo XX, de 1928, que diría, pues esto lo hacen porque esto. Pero a día de hoy todavía no lo he fichado mucho y las versiones son contradictorias, pero también en este sentido es interesante, de nuevo, el simbolismo. El Euskilore tiene ese simbolismo solar, ese simbolismo de muchas micropartes en las que te puedes entretener, y aparte de las propiedades, que bueno, como ella se va comiendo lo que pilla por el campo, pues seguramente se habrá atracado de Euskilore, ¿sabes? Porque es como una cabra con 2 patas, ¿sabes? Te das la vuelta y está, pues ha quedado bueno el beleño, y tú, ¿sabes? Aquí estamos. ¿Sabes? A mí se me cae el suelo y se queda, pues ella se lo empotra, ¿sabes? Y no pasa nada. Entonces, estas propiedades
Luego también pasan por su sistema digestivo, ¿sabes? Y tendríamos Y las que ver qué sublimos, hacen. sí, sí, a nivel de un alquimista, lo mismo. No, esto es muy interesante. Esta es la gracia de la tradición oral. Tú no puedes discutir la tradición oral. Es una cosa, es como un monolito a veces, ¿no? Y lo que haces, uno como investigador y al mismo tiempo como practicante de ciertas cosas y como persona interesada o quien quiere recuperar aquello que está a riesgo de perderse, ¿no? Tienes que hacer un acto de fe muchas veces, pero hay que tener un sentido crítico muy interesante por el medio. Bueno, trabajas contigo mismo, es un trabajo de la sombra, pero también a nivel del folclore. Esto cambia cuando entras en el mundo más literario de lo que es la mística o el misterio. El misterio en el sentido mistérico, mistés, ¿de acuerdo? Con los ojos cerrados. Esto es el sentido etimológico también de la palabra. Por eso los ritos iniciáticos son los ritos mistéricos, aquellos a los que el no iniciado accede sin ver lo que sucederá y una vez han terminado pasa de ser un mistés o un mistais a ser un epoptés, que significa con los ojos abiertos, ¿no? El mistés, lo mistérico y lo místico, perdón, me pego la leche aquí, creo que no hay plantas más poderosas en torno a lo que sería lo místico o lo mistérico, el laurel, el que más, ¿sí? Tranquilamente te lo digo, ¿vale? Yo no sé, seguramente una de las plantas sagradas más importantes de toda la tradición occidental, y hoy en día sirve para lo que sirve. Pero una cosa, un apunte, la gastronomía y la cultura gastronómica, al fin y al cabo, la cultura culinaria también explica mucho a nivel simbólico y a nivel cultural. Ponéis laurel en los estofados, en las legumbres, en las carnes y en los pescados, porque el laurel es antibacteriano, mata las bacterias, ¿vale? Entonces, cuando nosotros no teníamos unos frigoríficos de acuerdo de los que tenemos ahora, pues era mucho más complicado mantener en buen estado ciertas cosas, y había bichitos y había bacterias, y la mejor forma de contrarrestar esto era poner una hoja de laurel. El laurel tiene un poderoso aceite esencial. Cuando tú rompes una hoja de laurel seca, huele muy bien, ¿no? En cambio, si la rompes fresca, no tanto. Es una cosa curiosa, porque los principios activos, ¿no? Todos los principios, también los activos del laurel, cambian y evolucionan cuando éste está muerto, que también tiene una virtud mística, ¿no? Más allá de su propia vida. El laurel es, por lo tanto, una de las grandes plantas antibacterianas por excelencia, pero también es una creación divina, según la tradición y la cosmología greco-romanas. Se dice que Zeus, como dios de los cielos, reinando desde el monte Olimpo, hace caer un rayo, y de este rayo fulminante, este fulgor, sale un árbol del laurel. Por ese motivo, el laurel protege contra el rayo. Y protege contra el rayo, y por eso hoy lo hemos cristianizado y se bendicen las ramas de laurel, ¿no? Durante la Pascua. Si no son las palmas, ¿no? Las palmas bendecidas, las hojas de palma bendecidas, que son símbolo del martirio de Cristo, etc., son las hojas del laurel, que es claramente un vestigio pagano. Entonces el laurel lo colocáis en los balcones y lo colocamos en las puertas para que ahuyente el rayo. Cuando hablamos del rayo y hablamos de las tormentas, también hablaremos de lo que se llamaría el mal de ojo, todos aquellos males que nos envían otras personas por envidia, de mirar con mala intención. Solamente con mirar, no hace falta ni hacer algo de forma consciente a nivel mágico, solamente con el deseo porque la magia es el deseo, al fin y al cabo ya funcionaría el mal de ojo y el laurel ahuyentaría estos males. Pero aparte de este uso apotropaico, que se llamaría, palabra, ¿no? Chupito, apotropaico, que ahuyenta los males, ¿no? que ahuyenta todo aquello que nos quiere hacer daño, también tiene el don de la profecía. Por eso en griego se llamaba Daphneis, porque está ligado a Apolo y la leyenda de Apolo y Dafne, que si no la sabéis, pues bueno, como los dioses clásicos tenían no entendían el no, pues normalmente las ninfas tienen que escapar constantemente y transformarse en un montón de cosas para darles esquinazo. Y por eso Apolo
tendrá entre todos sus árboles favoritos, en todas sus plantas favoritas, de entre todas ellas, la que más será el laurel, y el laurel será el árbol que crece en Delfos, en el templo del oráculo, y es el laurel el que tiene que masticar la pitia, la pitonisa de Delfos, para obtener el don de la profecía. Si jamás habéis masticado hojas de laurel, sabréis que es un viajazo, ¿vale? No os va a pasar nada tampoco. Se lo ha dicho una amiga. Nadie lo ha probado, me parece surrealista. ¿Por qué no nos vamos tomando hojas de laurel en las lentejas, pero nadie ha pensado, me voy a masticar una hoja de laurel? Pues veréis lo que es masticar hojas de laurel. Pues por lo visto la señora, la Pitia de Delfos, según la gran mayoría de fuentes clásicas, se metía todas las hojas en la boca y las masticaba, y entonces entraba en un trance, bueno, os da un se os llena la boca de un amargor y de aceites esenciales y dices, esto es la leche. Y ya está, básicamente esta sería la cosa, ¿vale? No es tan simple, pero estoy haciendo un poco una banalización del tema. La cuestión es que el laurel transgrede. El laurel, por esa virtud que es el fulgor, el fuego de la iluminación y el fuego de aquello que abrasa todo lo que toca y mata todo lo que es dañino para nosotros, tiene la capacidad de elevarnos a lo divino. Y no hay mejor persona que haga esto que nuestra amiga. Nuestra amiga Hildegard von Bingen, que la amo con la fuerza de los mares, a la Lola Flores del medievo. Es que la quiero muchísimo. O sea, es que si tengo que tener puntos de Ouija, lo gasto con ella. Que, bueno, no me voy a engorilar, es que soy muy fan. Pues Hildegard von Bingen, que era un poco Julia, que iba por el prado de para adentro, malo será, y se iba aquí metiendo cosas a puñados, era muy fan del laurel. Y en su libro de física, que la gente dice física o química, que te mueras. Pues, pero estoy bien. Bueno, ella en realidad sacó un tratado extensísimo que luego, cuando murió 40 años después, lo dividieron en 2 tomos. Uno de los tomos era sobre la cosmogonía, cómo Dios hizo tal, Juan, no sé cuántos, y luego otro que era sobre propiedades de plantas, los animales, las gemas, las piedras, etcétera, etcétera. Y dentro de este física, que era el que empezó a rular más en plan de sí, a mi hija de Dios, dime cómo me curo, ¿sabes? Pues habla del laurel y dice, el laurel es caliente y moderadamente seco, vamos, que estás atascado de laurel, mi amor. ¿Sabes? Esto se lee aquí, que es cuando dice ya, ¿sabes? Pues imaginaos a Hildegard, o sea, yo me lo imagino así, como una boda de un cuñado. El fruto de este árbol es útil para la medicina. El laurel limpia tu estómago. Es una forma muy fina de decir. Vas a potar. Potar, o bueno, pues unos subrayan por abajo y otros por arriba, como los bolis. Entonces, es todo lo fina que puede ser por su higiene y lo hago por ti. El laurel limpia tu estómago, superando los humores fétidos y trae los humores buenos y correctos. Esto, en castellano, me ha venido mucha gente a decir, es que Hildegard decía que el laurel te pone de buen humor. Y yo quiero tu extinción. Porque no estamos hablando de humor como si fueras el fucking David el gnomo, que siempre está de buen humor y es 7 veces más fuerte que tú, mi amor. El humor, en este contexto, y yo de humor creo que voy bien, ¿sabes? El humor no va de esto. Porque, o sea, morite. Por favor, lo llevo mejor. Teoría de los humores, ¿cómo te ves? Sí, lo veo. ¿Estás dentro? Lo veo. Cuando hablamos de humores, hablamos de los líquidos que componen el cuerpo, ¿de acuerdo? Esto es una teoría, el super amigo Galeno, que sería el padre de lo que consideremos medicina moderna, mentira, porque pensad que Galeno también fue iniciado en los misterios de Asclepio, o sea, sacerdote del templo de Asclepio, de moderno poquito, de una parte espiritual y mística muy importante. Nos recuerda que el cuerpo está compuesto de 4 humores, la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cuando estamos con nuestros humores equilibrados, estamos en buen humor, ¿de acuerdo? Y cuando es como lo interpretaríamos hoy. Y cuando nuestros humores están desequilibrados, cuando hay más flema o más sangre de lo que toca, entonces tendemos a un ánimo o un humor flemático, un ánimo colérico, un ánimo sanguíneo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
nos dice que el laurel es caliente moderadamente seco. Esto seguramente tiene que ver con que aumenta la bilis amarilla, si no recuerdo mal, no acuerdo, un caliente seco, es que la dislexia es lo que tiene, ¿eh? Y entonces lo que mataría sería todo aquello que es húmedo y frío, los humores pestilentes, ¿no? Los humores fétidos, que son los que traerían las pestes y todas las enfermedades contagiosas que vienen por los aires pestilenciales, que vendrían de unas alineaciones planetarias, etcétera, etcétera. Esto es la primera teoría de por qué la peste negra llegó a Europa, ¿no? Y trae los humores buenos y correctos, restablece los humores en nuestro interior. Una cosa muy interesante es que esto, hoy en día, cuando tú hablas de esto a la gente y le explicas las plantas alteran tus humores, te dicen, esto es toda una inventada, pero cuando te lo dices, porque en la Ayurveda te dicen que el kapha, el vata, el tal, o en la medicina china te dicen etcétera, etcétera, y dices, claro que sí, a tope. Y dices, estamos diciendo todos lo mismo, que lo entendamos, ¿vale? Entonces, recuperar quizás el entender, aparte de la salud, sino el ser humano y el individuo como algo compuesto de partes, y que para llegar a la salud tiene que estar todo todas las partes de uno mismo puestos en equilibrio, ¿no? Esto sería un poco la clave, la verdadera salud. Lo que es el deporte. La verdadera salud es... Exactamente. A ver, pitis. A ver. La verdadera salud. Es que esa es la clave. Otra de las claves que se viene a recuperar es que ahora buscamos los chetados, ¿no? Ahora tengo que ser hiper, y lo que se buscaba antes era el equilibrio. O sea, moderado. Moderadamente. Bueno, tú te comes las piedras, pero la gente normal... Moderadamente. Las mastico un poquito. La gente de aquella época lo que entendía era que cuando tú no te encontrabas bien, había elementos de tu cuerpo o de tu psique o de cada cual lo que tratara que no estaban en equilibrio y se buscaba restaurar ese equilibrio. Los rituales que se hacían, por ejemplo, cuando se iban a curar al templo de Asclepio, que decían, bueno, es que soy muy fan de Cicerón porque es un hater. Entonces, me acuerdo, no sé si habéis leído de Divinatione, que es una fantasía de ayer y hoy, es que lo quiero muchísimo, este señor está muerto, pero es que para mí está vivo, y se puso a escribir de Divinatione, y claro, bueno, él te habla de que cuando tú te comunicas con los dioses y tal, pues hay una parte que es como adivinatoria y otra parte que es terapéutica, o sea, está haciendo la simplificación de la vida, ¿vale? Y luego otra parte que es terapéutica. Dentro de la parte terapéutica se utilizaban distintas técnicas, y aparte de, pues eso, de los empleos de plantas, la purificación, tal, había una serie de pasos que había que seguir. Esos pasos estaban destinados a poner todo en orden, a restablecer cualquier tipo de miasma, cualquier tipo de, miasma en plan, cualquier tipo de desequilibrio que hubiera. Y además, una de las cosas más importantes era que tú tenías que tener un proceso, que ahora lo que pasa es que te tomas la pastillica y fuera, pero tú antes te ponías a chupar sauce a ver si así me deja de morder el melón, ¿sabes? Que me voy a morir. Pues esa paciencia, esa insistencia, ese probar, eso es lo que se ha perdido ahora, porque ahora nos tomamos una pirulica que no sabemos ni lo que lleva y un poco malo será, ¿no? Que un saludo a la ciencia muchísimo, que ya me han drogado fuertemente, yo me he operado, o sea, decir, que no me voy a poner a chupar sauce, a mí dame mi droga, ¿sabes? Pero que en la medida de lo posible, ¿sabes? Habría que entender estas alianzas como yo que te aporto a ti, tú que me aportas a mí, no como algo en plan, como lo que hacemos ahora de tomarte la pastillica, ¿vale? El laurel, pues vale, pues leo que el laurel hace esto. ¿Qué hago yo con el laurel? ¿Qué hago? Esto es lo interesante. Pensad que el laurel es, por eso hemos escogido este. Había un filósofo presocrático, pues sí, hoy se va a poner la tarde un poco densa, ya veréis, que se llamaba Empédocles, ¿vale? Que era animista. Era un señor que consideraba que todos los seres contenían un alma y pensaba que los seres humanos veníamos del laurel, porque el laurel, de entre todos los árboles, era el árbol con el alma, entre comillas, más pura, ¿no? El alma más presente, más tangible. Entonces, hay que tratar bien al laurel hay que rendirle honores, al laurel hay que tenerlo en alta estima, porque el laurel, de entre todos los árboles, es como una deidad. Y esto, yo es que siempre te lo voy a hilar. Va a hilar perfectamente con la última planta de la que hablaremos hoy, que es la dormidera, o también la conocéis como el opio, el Papaver somniferum. La dormidera siempre daremos la vuelta y pasa de ser una planta divinizada y un dios en sí misma, porque es una planta que será el emblema de unos cuantos dioses, pero de uno en especial, al que tenemos mucho cariño, que es el dios Himnos, el dios
del sueño, pasará a ser una planta demonizada de la cual dependemos muchísimo hoy en día, ¿no? La dormidera la usamos como narcótico, como un agente sedante muy potente. Se ha usado así desde el antiguo Egipto. Se elaboraban vinos, se metían cápsulas de la dormidera y el látex pues se colaba en el vino y se tomaban así junto con la raíz de la mandrágora como afrodisíaco. Se usaba en esponjas soporíferas como anestesia local. La gente mascaba cápsulas de la dormidera y en mi pueblo, en el Pirineo Leridano, hasta hace poco, cuando a un niño pues le estaban saliendo los dientes y lloraba mucho, les daban las cápsulas para que las masticaran como si fuera un chupete. Decían, mira el niño que tranquilo está. Y el niño estaba, pues, Trainspotting estaba el niño. El niño tenía las pupilas como alcantarillas, el niño. Sí, ¿sabes? Entonces, lo que tiene, que dices, es que los pueblos solo se drogan, ¿no? Es que es verdad. ¿Qué hago? Me mato. Es que es verdad. Me mato, súper. Total. Pues la dormidera es un agente necesario. Pensad que la gestión del dolor es una de las cosas más complejas que tenemos en la medicina. Y de hecho, el 90% de las cosas que estamos gestionando en medicina hoy en día es el dolor, porque gestionamos solo los síntomas y no las causas últimas, ¿no? Al fin y al cabo, la dormidera era un bien preciado que nos daba, ¿no?, puerta al sueño y que también facilitaba el dulce tránsito de la muerte. Pensad que no hay cosa que dé más miedo a medida que te vas haciendo mayor, que es morir con dolor. Así que lo que siempre deseas al fin y al cabo es una muerte plácida, y por eso la dormidera y las cápsulas de opio salen en mucho simbolismo funerario, ¿no? En muchas lápidas hay cápsulas de opio. Pues, para entender esto, hay que entender que pasamos de una relación equilibrada o de una relación que diríamos sana, de interdependencia, de entender que una planta tan poderosa es emblema de una deidad. Cuando hacemos un abuso o lo sacamos de su contexto místico, religioso o mágico ritual, pasa a ser una planta demonizada, y de ahí pasamos, ¿no?, al concepto tan intrigante como es el de la adicción. La adicción también es un concepto constreñido a nivel cultural y que evoluciona con el tiempo. Pensad que la dormidera, cuando se sintetizan ya muchos de los fármacos que conocemos hoy en día, la primera vez que se sintetiza el opio, la papaverina, que sería lo que nos interesa aquí, es en la forma de la morfina, ¿no? Morfina de Morfeo, ¿de acuerdo? También una entidad relacionada con el sueño y con el descanso eterno. Eso hace que los médicos, que son los adictos más grandes que hay en el mundo, que se lo meten todísimo, dijeran, esto está demasiado bien, paremos un poco con esto, porque los que más morfina se tomaban eran los médicos, sin duda, se la inyectaban todos ellos. Dijeron, vamos a sanar, ¿no?, la forma de tratar con la planta de una forma tan primitiva como sería fumando opio, que es una cosa que también tenía un contexto cultural muy mal visto desde el punto de vista imperialista británico. Estos fumaderos de opio asiáticos, qué cosa más decadente, esto no lo podemos hacer nosotros, me lo voy a inyectar, que va a ir mejor. Mal, siempre mal, pensad que siempre va para mal esto. Entonces vieron que esto estaba muy bien, se les va de la mano como siempre pasa y dicen, ahora tenemos que solucionar el percal, tenemos que sintetizar la morfina y tenemos que crear una sustancia que sea heroica contra la adicción a la morfina. Y de ahí viene la palabra heroína, que tenía que ser la heroína contra la adicción a la morfina. Y de Guatemala... Salió genial. A Pero vamos a ver, ¿quitó la adicción? La quitó, pero metió otra, ¿no? O sea, nos ceñimos a los hechos. Esto es lo que pasa siempre, ¿no? Y cada vez que escalamos uno más y nos alejamos más en sí del principio original, esto es lo que suele pasar, ¿no? Y también del contexto y del uso original. Por eso hemos querido recuperar y terminar un poco hoy con el himno órfico a himnos. Himno a himnos. Bueno, Sui Generis por cierto, muchas gracias por invitarnos a venir aquí a este Muppet Show sobre etnobotánica. Esto es lo que ha sido. Y gracias por venir. Nos comentaba Marjorie que es carácter literario, que también tiene una fuerte presencia aquí, que recomendáramos un libro. Y hemos elegido el libro de los himnos órficos, que es una recopilación de poemas dedicados a diversos dioses, y varios autores, varios estudiosos señalan que el himnario
procede de una comunidad en Asia Menor de finales del siglo II después de Cristo, y cada himno es interesante porque lleva el nombre del dios al que está dedicado, luego los versos, y también incluye recomendaciones sobre el tipo de perfume y el tipo de planta que va asociada a esa deidad para que le rindas un homenaje completo. Bueno, se atribuye la autoría del libro de los himnos órficos a Orfeo. Y este que hemos traído aquí es una maldad, porque ya que estamos con el plot twist, bueno, ¿qué tal dormís? ¿Cómo lo lleváis? Os veo muy góticos. Hay mucha gente de negro. Esto va mal. El año pasado estuvimos estuvimos en Zamora haciendo, bueno, era un festival sobre leyendas, mitos, etcétera, y la gente dormía mal. Esto es un tema que estaba ahí. Entonces lo que hicimos fue una lectura en la que hicimos un pequeño ritual comunitario que si queréis participar solo hay que levantar las manos. Sí, o sea, esto va a Esto es pasar, real, esto es una esto va a performance. ocurrir, esto es una perfo. Esto es desde el siglo II a hoy. O sea, ahora no os pongáis estrechos de rituales porque Sí, esto se habéis lleva venido aquí aquí, toda la vida. Véngase tomillo. Y este es el himno a himnos. Quien quiera participar y que el dios derrame su gracia sobre los sueños y sobre... Y su látex y sus cosas. ¿Perdón? La Carlincha. Bueno, Julia es que ambiciona muchísimo, ¿sabes? Yo con dormir bien ya voy, ¿vale? Todo bien. Estos Pirineos. Vale, entonces voy a leer el himno a himnos. La gracia es que, bueno, que vayáis interiorizando lo que se dice y que os quedéis con palabras que os vayan sonando, y a lo mejor esta noche soñáis con cositas, con látex o sin látex, eso ya cada cual, a gusto del consumidor. Himnos. Rey de los dioses y de los hombres de mortal condición. Absoluto soberano por la madre tierra sustentado, tú ejerces la absoluta supremacía y el dominio donde quiera y sobre todas las cosas conocidas. Con dulce apariencia a todos los seres aprehendes, y sin embargo tus lazos no son otra cosa que ataduras broncíneas. Las inquietudes del duro trajinar en el reposo calmas, y del sagrado descanso las aflicciones huyen. Tus placenteras, gráciles cadenas al alma preservan, y aún vencen las angustias y temores de la muerte. Por Tánatos y el Leteo, el río del olvido, la humanidad no ignora a sus hermanos auténticos. Inclínate con propia disposición hacia estos, mis ruegos, y a tus iniciados libera en sus divinos trabajos, como a las brujas. Gracias. ¡Tian! Por himnos. Gracias por venir.